Hola Iglesia, espero que estén bien, que el Señor los siga bendiciendo. Hoy domingo 12 de abril del 2020 estamos a través de esta modalidad en base a este contexto que tenemos en nuestra ciudad, pero también a nivel nacional y mundial. Semana donde se recuerda todo lo que fue un proceso de enjuiciamiento, de condenación y de crucifixión totalmente injusta a Jesús, pero bueno, en eso vamos a reflexionar dentro de unos minutos. Quiero agradecerles en nombre de toda la comunidad de Nueva Vida por estar del otro lado, por sumarse con sus likes, con su me gusta, con sus comentarios a cada uno de los videos que hemos ido enviando a través de las redes, y les pedimos que lo sigan haciendo porque es la manera de saber que están del otro lado y que también lo puedan compartir con quienes ustedes consideren, y Dios los guíe, que esto sea una herramienta también para traer paz, esperanza y también formas de articular la vida en estos tiempos y también cuando salgamos de esta cuarentena que creemos así va a ser. Los invito ahora a unos minutos de música, de reflexión, de algunas imágenes en base a este contexto y a estos días donde se las denomina Semana Santa, pero que para el cristianismo tiene una profundidad que después de este momento vamos a seguir conversando. Celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre reinará. Oh, Él vive, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Va a haber un avivamiento en mi país, va a haber un avivamiento en mi país, desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste. Va a haber un avivamiento, va a haber un avivamiento, va a haber un avivamiento en mi país. Va a haber un avivamiento en todo lugar. Va a haber un avivamiento en todo lugar. Desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste. Va a haber un avivamiento, va a haber un avivamiento, sí. Va a haber un avivamiento en todo lugar.
es Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Bueno, buenísimo la propuesta, qué linda es la música, qué linda es el arte y más cuando se pone en las manos de Dios y es el motivo y centro de todo eso. Así que gracias por seguir estando allí, por haber disfrutado y tal vez haberse sumado a estas canciones y quiero traerles paz y tranquilidad a muchos que nos preguntan qué hacen con los diezmos y ofrendas. Es verdad, la iglesia tiene que seguir pagando impuestos o los va a tener que pagar. Hay responsabilidades legales e impositivas que tenemos que cumplir, pero además de eso lo que más estamos interesados es en seguir preparándonos para ayudar a muchos necesitados que van a surgir después de esta época y también a muchos hermanos que les tocará pasar a lo mejor alguna situación más crítica. Así que gracias a todos los que nos están llamando, a los que se están comunicando con este interés y esta convicción de seguir trayendo los aportes, los diezmos, las ofrendas, las ayudas, para que a su vez nosotros ayudemos a otros. Les pedimos y les decimos que no se apresuren, que tengan paciencia, que lo dispongan en su corazón, que lo tengan separado en sus hogares. Y en próximos días vamos a estar comunicando cómo avanzar en este sentido. Les agradecemos por ese corazón generoso, les agradecemos por seguir confiando más en Dios que en los recursos y saber que si tenemos a Dios tenemos a todo. Antes del mensaje del pastor Benjamín, solamente reflexionar en estos tiempos que vivimos. Ahí el apóstol Pablo, cuando se dirigía a la iglesia en Corinto, en el capítulo 10 de 1 Corintios, en el versículo 16 y 17, hay una parte en su diálogo y en su reflexión donde él les dice: ¿acaso el pan que partimos, le pregunta, no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Y sigue diciendo, ¿y la copa que bebemos, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión con la sangre de Cristo? Y la pregunta y la reflexión sigue estando para la iglesia del siglo XXI. ¿Acaso estos tiempos, estos encuentros, estas canciones, estos devocionales, estos mensajes, estos espacios que nos unen y que nos llevan a unirnos, no es acaso la comunión con el cuerpo de Cristo? Un cristianismo que vive estas épocas no por la muerte en sí, sino que esa última cena con sus discípulos nos recuerda el proceso de enjuiciamiento, pero ese proceso nos recuerda la muerte, pero la muerte nos recuerda la resurrección.
y la resurrección de Cristo nos recuerda que Él sigue vivo y que pronto va a volver, que la victoria está del lado de aquellos que en Él han decidido creer y han decidido que sea Señor y Salvador de su vida. Así que a toda la comunidad de Nueva Vida, nuevamente gracias por estar ahí, gracias también a todos los que se suman y les llega de alguna u otra manera este video. Esperamos que sea de ayuda tangible, de ayuda inmediata, de ayuda operacional en las vidas de cada uno, y que estas palabras que a continuación van a escuchar de parte del pastor Benjamín puedan ser realmente articuladoras de nuevas realidades y superadoras. Los desafío a poder en familia escucharlo y terminar todos juntos en sus hogares, cada uno reflexionando y en una palabra de oración decir gracias porque venciste, porque resucitaste a esa muerte y porque con esa resurrección la vida eterna para todos los que creen en Él, en Cristo Jesús, está asegurada. Abrazo grande, iglesia, y pronto nos veremos cara a cara y estaremos compartiendo nuevos tiempos. Buen día, iglesia, ¿cómo están? Es un momento muy lindo, un momento distinto porque esta cámara nunca va a suplantar un abrazo, un beso, un apretón de mano, que siempre lo damos cuando nos encontramos. Pero bueno, en estos tiempos el único medio de tener contacto con la iglesia es por medio de estos videos. Así que, como le digo, es una alegría de poder compartir en esta mañana, ¿no? Mañana distinta, mañana hermosa, poco fría, pero ya después va a empezar a calentar el solcito. Pero hermosa digo yo porque es Domingo de Resurrección. Es realmente el momento más feliz en el cual nuestra fe está reflejada con un certificado que dice que Jesucristo murió, pero el tercer día resucitó. Así que es el motivo máximo por el cual estar contentos, por estar felices de saber que Cristo ha resucitado y hoy está en medio nuestro. Así que hoy quería compartir en esta mañana unos relatos bíblicos en el cual vamos a ver varios ejemplos, pero el Domingo de Resurrección siempre me hace acordar cuando yo era adolescente y en ese tiempo en varias iglesias, denominaciones se juntaban en el cementerio de San Salvador para recibir el amanecer por medio de oraciones, de alabanza, de himno, y cantaban todo ahí adelante del cementerio. Y íbamos, yo era chico, y era medio curioso y siempre me gustaba ver y recorrer el cementerio ahí, aunque era medio oscuro, pero ver que llegar hasta el fondo casi, para ver en los nombres de aquellos que habían fallecido, ¿no? Pero también saber de que todo no se acaba con la muerte. La muerte no es el fin de todo, sino que realmente aquellos que creemos en Jesucristo sabemos que hay esperanza, y esa esperanza es la que hoy quería compartir con ustedes. Esta esperanza en la cual el Espíritu Santo en esta mañana me puso para compartir este tiempo y poder reflexionar sobre unas historias bíblicas. Muchos, si son cristianos, saben que Jesucristo, si bien es la resurrección más importante que relata la Biblia, pero ha habido otras resurrecciones anteriormente. Y quería tocar, antes de llegar al mensaje más profundo, quería tocar unos ejemplos que habíamos visto, que vamos a ver, mejor dicho, en la Biblia, y que realmente hacen que mucha gente en ese tiempo dudara de Cristo, dudara del poder de Jesús, dudara de que Él sea el Hijo de Dios, como Él decía. Muchos religiosos en ese tiempo dudaban de todo lo que Él hacía, de sus milagros, de la palabra de sabiduría que Él daba, de los mensajes, de aquellas reuniones que Él tenía con sus discípulos y demostraba toda esa sabiduría. Muchos de ellos desconfiaban y dudaban de ese poder. Por eso en esta mañana yo te voy a invitar a que podamos leer unos capítulos. En el primer ejemplo, en el libro de Lucas 17, del 11 al 17, ahí vamos a ver el primer ejemplo en el cual quiero que veamos el poder de Jesucristo, ¿no? Dice: Jesús resucita al hijo de una viuda. Poco después Jesús fue con su discípulo a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de la viuda. Una gran multitud
de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor lo vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, te digo que te levantes. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús le regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Este es el primer ejemplo en el cual quería yo detenerme un poco, ¿no? Y hacer ver cómo Jesús, sin tener nada que ver, ¿no? Él dice que él entraba y salía a la procesión, sin embargo él no miró para un costado, sino que se interesó en lo que estaba pasando y vio que mucha gente estaba llorando, mucha gente estaba angustiada, y eso tocó el corazón de Jesús. Por eso yo creo que él se acercó y le dijo a la gente que no llorara y le ordenó que se levantara al único hijo de esa mujer, ¿no? Es un gesto tan hermoso, ¿no? El poder devolverle la vida y lo que significaba en ese tiempo ser viuda, ¿no? No tener un hombre en el hogar era muy duro, ¿no? En cambio Jesús vio la compasión, vio el llanto, vio su corazón y le dio esperanza a esa mujer, devolviéndole a su hijo de nuevo, ¿no? El otro ejemplo que quería compartir con ustedes está en el libro de Marcos 5, del 35 al 43, que dice, Jesús ya venía de hacer otro milagro anteriormente y se le presenta esta oportunidad. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había mucho llanto y lamento. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. El 40 dice, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Taita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio orden estricta de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces le dijo que le diera de comer a la niña. Ahí vemos otra manifestación de amor de Jesús, ¿no? Dice que este líder de la sinagoga, no era cualquiera, el líder de la sinagoga, le vino a pedirle a Jesús que fuera a orar por su hija que estaba muerta, ¿no? Que estaba muriendo. Cuando se enteran, dicen que ya no tiene sentido, Jairo, no lo moleste más al maestro, ya murió. Pero sin embargo, Jairo tenía esa fe, esa certeza de que Jesús podía resucitarla. Por eso se quedó insistiéndolo. Por eso yo creo que lo debe haber convencido a Jesús que fuera a la casa de él. Y Jesús aceptó. Y esta parte en el 40 me llama mucho la atención, ¿no? Porque dice que el 40 dice, la gente se rió de él. Y muchas veces estamos rodeados de gente que se nos ríe por nuestra fe, por nuestra creencia, por aquellas cosas que nosotros decimos. Y muchos dicen, lo han tratado de loco, o desubicado, o desactualizado, de un montón de cosas. Pero sin embargo, aquí la palabra dice que Jairo hizo oído sordo, y mucho más Jesús, porque Jesús sabía quién era. Hizo que todo el mundo saliera, porque es importante a veces que estemos solos. Es importante dejar de escuchar las voces, aquellas voces que no nos convienen, aquellas voces que hablan tristeza, aquellas voces que hablan de todo lo feo que pueda haber. Es importante que tomemos a veces distancia de ellos para que no seamos contaminados, ¿no? Que podamos llevar nosotros el mensaje de salvación, pero a ellos, no que ellos lo invadan con todas esas cosas que pueden hacer que
perturbar nuestra mente o a lo mejor dudar de nuestra fe, que no fue el caso de Jairo, ¿no? Sino que Jairo dice que llega con Jesús, Jesús hace salir a todos, menos a sus discípulos y a su madre y a su padre, y ahí es donde hace ese milagro de resucitar a la niña de 12 años. Imagínense qué felices que se sentirían esos padres, ¿no? El saber que esa niña volvió a vivir. Cuando todos decían que ya estaba muerta, que cuando todos decían que ya no había esperanza, Jesucristo entró a ese hogar para darle esperanza y para darles vida. Y vida en abundancia. 12 años tenía la niña, así que imagínense qué hermoso testimonio todo el tiempo que debe haber tenido para dar fe de lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Y el tercer ejemplo que quería compartir con ustedes es el pasaje, el tema de, está en el libro de Juan 11, del 1 al 44, que es la historia de Lázaro. Lázaro es algo similar. Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús. Resulta que Lázaro se enferma, Jesús estaba en otro lado y lo mandan a llamar a Jesús para que venga a orar por su hermano Lázaro, que estaba muy enfermo. Jesús, sin embargo, se queda un tiempo más y después de 2 días vuelve a la casa de Lázaro, de su amigo, en el cual ya había muerto, ya había fallecido, ya había sido llevado a la tumba, había sido ya cerrada la tumba, un ambiente muy, muy triste, como toda esta circunstancia se da cuando fallece alguien, pero sin embargo aparece Jesús. Y muchos habrán pensado y muchos habrán dicho, pero ya Jesús llegó tarde, ya Jesús no tiene sentido de que ya nada podía hacer. Sin embargo, ahí nomás Jesús dijo dónde estaba Lázaro, le habían dicho dónde estaba, fue a la tumba donde estaba, y sabiendo que estaba siendo observado por los líderes religiosos, pues ya había un complot para ir buscándole cosas que realmente no le gustaba en ese tiempo a los religiosos judíos, para acusarlo y tratar de injuriar su persona. Sin embargo, Jesús dice que fue a la tumba y dijo que corriera en la piedra, corriera en la piedra, y él solamente no entró, no hizo falta que entrara, no hizo falta que él tuviera un contacto, ni impusiera mano ni nada, sino que dice que de afuera le gritó: Lázaro, levántate. Y dice que al instante Lázaro se levantó y salió todo vendido de la tumba. Gente maravillada, la gente asombrada, muchos se habrán asustado. Los religiosos no entendían, pero no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Aunque veían los milagros, aunque veían la sabiduría de Jesús, ellos estaban empecinados en no querer y no creer en Jesucristo, ¿no? Pero en el versículo de Juan quiero detenerme, porque el libro de Juan 11, 25, cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá, lo dice. Y esa para mí fue una de las declaraciones más confrontativas de Jesús. Esa fue una declaración muy jugada. Jesús no quería quedar bien con los religiosos, sino que al contrario quería confrontar, quería hacerle ver que Él era el verdadero Hijo de Dios. Por eso cuando Él decía: yo soy la resurrección y la vida, yo me imagino a todos los religiosos diciendo: pero ¿quién se cree este hombre? ¿Quién se cree Jesús que es? ¿Quién se cree que es el que da la vida, el que la quita? ¿Quién es como para decir que Él es el camino, la verdad y la vida? Los religiosos no entendían, menos querían aceptar que Él fuera el Hijo de Dios. Por eso Jesús se propone, demostrando con milagros, demostrándoles con hechos, con palabras, de que Él era el Hijo de Dios. Que esa sabiduría y poder proviene de Dios. Pero sin embargo, se rehusaban y negaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y en estos tiempos de pandemia, donde vemos que países poderosos están sufriendo este gran ataque del coronavirus, ¿no? Vemos como en estos relatos, ¿no? Como mucha gente desconoce a Dios, mucha gente se rehúsa
a creer que hay un Dios detrás de todo esto, a creer que Dios tiene el control de todo esto y lo niega. Y también aquellos que son cristianos, su fe ha sido también en cierta forma probada, ¿no? Y muchos dudarán, muchos tendrán temor, tendrán angustia por lo que está pasando, ¿no? Pero como veíamos en estos tres ejemplos, en esta mañana, vemos cómo Jesús era quien llevaba la esperanza a esos lugares. Acuérdense que no eran lugares lindos. Los ejemplos que leímos hoy no eran no era una fiesta, no era un casamiento, sino que realmente se estaba padeciendo la muerte de seres queridos. Y en estos tiempos también hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está padeciendo, y realmente no podemos mostrar que no lo interesa, sino al contrario, tenemos que mostrar el verdadero amor, ese amor que tenía Cristo, ese amor que tenía Jesús al volverse y darle vida cuando a lo mejor hubiera pasado de largo, o a ir a visitar a esa niña que estaba muerta, y si ya estaba muerta no hacía falta ir, o a su amigo, ir a un viaje tan largo para ir cuando todos los amigos y las hermanas decían que ya estaba muerto. Sin embargo, la esperanza y la fe que Jesús nos dejó a nosotros es la misma. Eso no ha cambiado, no se ha movido para nada. En estos tiempos donde hay muchas dudas, tenemos que, como hijos de Dios, levantar la bandera de la fe, de la esperanza, del consuelo, de la paz, del amor, de aquello que la gente no está consiguiendo en estos tiempos, que nosotros seamos el vehículo en el cual ellos puedan conseguir encontrar a Dios en sus vidas. Todo esto está bajo el control de Dios, y a lo mejor uno no lo entenderá y quedará para otro momento, pero ¿saben qué? Lo importante en esta mañana es que Dios es el que da nuestra esperanza, que Dios hace que las cosas que parecen que ya no tienen vida puedan volver a resucitar, ¿no? Él fue entregado y sufrió, fue entregado por uno de los suyos, y sufrió y fue llevado a la cruz, siendo él inocente. Él fue crucificado en medio de dos ladrones, cuando no tenía nada que ver, cuando nunca se le encontró ningún pecado. Sin embargo, ese pueblo que el domingo anterior lo aplaudía y tiraba mantos y palmas al ingreso de él, hoy le estaba diciendo que lo crucifiquen, y se reían y se burlaban, dice la Escritura, de él. Mientras tanto, Jesús, con el poder que tenía como Hijo de Dios, podría haber hecho que esto no sucediera, pero él también demostró su amor y su obediencia a Dios Padre para llegar a la cruz y morir por cada uno de nosotros. Permitió hasta que un soldado lo atravesara con una lanza para demostrarle a la gente que él estaba muerto, para que no quedaran dudas de que él estaba muerto. Y después fue pedido su cuerpo, fue envuelto en sábanas y fue llevado a una tumba para depositarlo ahí. Y me acordaba yo que cuando yo andaba en el cementerio de San Salvador y llegaba hasta el último de la pared, y ya ahí era más oscuro, me acordaba de las clases de la escuela bíblica, cuando relataban y los decían cuando Jesús murió, y dice que estoy leyendo Mateo 27, en 52, dice, 51, dice: la tierra tembló, las rocas se partieron en dos, y las tumbas se abrieron, y los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Y yo me acordaba, yo decía de esa parte, ¿no? Me acordaba en ese tiempo había un famoso cantante y bailarín que tenía un tema que se llamaba Thriller, y hablaba de que los muertos salían, ¿no? Y yo me decía, estaba el fondo del cementerio y no me gustaba ya la idea de estar ahí mucho tiempo, porque digo, mira si se empiezan a mover y empiezan a salir, como dice la palabra, ¿no? Aquellos hombres, y te encontrás, qué sé yo, con el tío que había fallecido hace un año, con la tía, dando una vuelta por ahí, y no entendía. Y yo creo que ese mismo, no sé si temor, pero deben haber tenido María y Marta cuando fueron, al ser las primeras mujeres que fueron a visitar la tumba de
de Jesús y ver la tumba abierta y ver un ángel. Y encima entran y se asoman y ven otro ángel adentro. No debe haber sido grato. El relato bíblico justamente dice que se asustaron. Le llamó la atención. ¿Y cómo no van a asustarse? Y por más de decir, bueno, pero si era la madre de Jesús, ¿cómo se va a asustar si sabía que iba a resucitar? Pero sin embargo, acuérdense que era humana también. Nosotros nos asustamos cuando se corta la luz. Se corta la luz y empieza a gritar el uno, el otro sale disparando a buscar la vela, la linterna. Imagínense ellos. Eso es lo que atravesaron María y Marta, pero ¿saben qué? Encontraron alivio cuando esos ángeles le dicen, ¿a quién buscan? Si Jesús ha resucitado. Yo creo que eso fue el bálsamo que ellas tuvieron para ir y llevarle a los discípulos donde estaban todos encerraditos, todos cuidándose, las buenas nuevas, ¿no? Decirle que Jesús había resucitado y que esa tumba ya no estaba su cuerpo, sino que Él había resucitado. Cuando llegan ahí, me imagino que Pedro, que era el más, con su forma de ser, su temperamento, habrá dicho, no, pará, estas mujeres, ¿qué pasa? Voy a ver yo, yo no creo mucho en él, creo en ella, pero bueno, tengo mi duda, y se fue. Y dice que lo mismo pasó con Pedro, ¿no? Fue y vio, y realmente pudo también ver el milagro de Jesucristo. Más allá de ver que Jesús resucitó, es el poder de Jesucristo dado por Dios, ¿no? Es ese consuelo que tenemos como hijos de Dios hasta el día de hoy. Que Jesucristo vive y reina. Que Jesucristo no quedó tendido en un madero como muchos lo tienen todavía, o en una estampita, sino que lo llevamos adentro de nuestro corazón si hemos recibido a Él. Jesucristo tiene el poder. Jesucristo tiene el poder para vencer la muerte. Y como que la venció. Y hoy estamos celebrando eso. Por eso también dice que más adelante, ya para ir terminando este mensaje, quiero que me acompañe a Lucas 24, 13 y 34. Y ahí nos relata la historia de Camino de Emaús, de dos seguidores de Cristo que al saber que Jesucristo había sido crucificado, al saber que ese líder, esa persona que decía que era el Hijo de Dios, había terminado en un madero, estaban tristes porque no sabían de otra parte, no conocían que Jesucristo había resucitado. Ellos no lo habían visto. Así que se quedaron con esa imagen de un Jesucristo muerto y crucificado, como cualquier otro. Sin embargo, desconocían el poder de Él. Y en ese trayecto a Emaús se le aparece Jesucristo. Miren, es algo increíble. Ese relato bíblico cuando dice que ellos van caminando y de repente alguien se le aparece y empieza a verlo y le pregunta y charla con ellos, ¿no? Y lo ve que vienen discutiendo y justamente Jesús le dice, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y ellos dicen que se detuvieron de golpe y con sus rostros cargados de tristezas le cuentan, mirá lo que pasó, vos debes ser el único que no viste el WhatsApp, no viste el diario, no te enteraste de nada. Jesús, el líder, aquel que decía que venía a liberarlo, aquel que decía que era el Hijo de Dios, fue crucificado. Y todo el pueblo todos los que creíamos en Él, estamos tristes, porque creíamos en Él y teníamos esperanza que Él fuera nuestro Salvador. Desconocían lo que estaba pasando y aún desconocían quién tenía al lado. Eso fue tremendo. Cuando dice que avanzan caminando y ya empieza a caer la noche, lo invitan a Jesús a comer. Dice que Él accede y al comer, al sentarse en la mesa, dice que parte el pan y pide bendición, ora por el pan. Y después pasa algo especial, ¿no? Dice en el 32, entonces Jesús ora por el pan y en ese momento desapareció, dice el 32. Dice, ellos le dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba de la Escritura? Y ahí se dan cuenta, estos dos seguidores de Cristo, que era el mismo Jesús. Era el mismo Jesús, ese por el cual estaban tristes, ese por el cual estaban angustiados, el que estaba al lado de ellos. Sin embargo, ellos estaban tan metidos en su problema, tan metidos en su angustia, que no podían ver quién tenía al lado. Y cuando se dan cuenta, dicen, claro, si lo ardía el corazón cuando Él hablaba, si sentíamos algo y no lo pudimos dar cuenta.
Y realmente nos pasa eso en nuestras vidas. Y en esta mañana yo quería hacerte una pregunta para que pudiéramos reflexionar entre todos, ¿no? ¿Qué voz estás escuchando esta mañana? ¿Cuál es la voz que hoy te está llevando todo tu interés, tu capacidad? ¿Cuál es esa voz que te está llevando incertidumbre a tu vida? Si te estás dejando llevar por lo que estamos escuchando, si sos de los que leen más los WhatsApp que la Biblia, si sos lo que te pone al día con los 130 mensajitos y lo contestás todos y no tenés tiempo para leer la Biblia. Porque antes podíamos decir a lo mejor, bueno, porque estudio, porque trabajo, porque estoy cansado, que no leo la Biblia. Pero hoy no tenemos excusa. Yo creo que es un tiempo en el cual tenemos que aprovechar para poder leer la Biblia, para poder creer espiritualmente, para poder crecer espiritualmente y poder creer en Él. ¿O qué prefieres? ¿O a quién le prestas tus oídos? ¿A la radio, con las malas noticias? ¿A la televisión, donde dan las cifras de muertos como si fuera un campeonato y a ver quién gana más, quién gana menos, cuántos son hoy, cuántos son mañana, cuánto es en China, cuánto en Italia, cuánto en Francia? ¿A quién le estás dando tus oídos hoy? ¿Por qué no llenas ese tiempo en oración? ¿Por qué no empiezas a mover eso que tenés en el corazón que se llama fe? Que a veces te cuesta creer que Jesús está detrás de todo esto, o te cuesta ver algo bueno, es porque realmente el Señor te está mostrando, y acá tenemos un montón de respuestas para las preguntas que tenés. Sin embargo, las dejamos ahí, que queden en este libro, en este manual de vida que es la Biblia. Por eso te quería preguntar, en este camino de la vida, en este camino en el cual estamos transitando este tiempo tan difícil, quisiera saber en dónde te encuentras tú. ¿Dónde estás vos sentado? ¿Dónde estás caminando? Mejor dicho, perdón. ¿Dónde estás caminando? ¿Estás caminando a la par con Jesús? ¿Sentís que te quedaste? ¿Sentís que te caíste y ya no tenés vuelta atrás? ¿Que crees que ya no tiene sentido nada? ¿Que perdiste la esperanza? Que como aquellos que decían y se burlaban de Jesús, ¿qué va a hacer si ya murió? Si ya hace 4 días que murió, si la niña ya murió, si el joven está en un ataúd, olvídate. O solo que tienen esperanza y creen en Cristo, que creen que puede hacer resucitar aquellas cosas que están muertas. Aún aumentar tu fe, esa fe que en estos tiempos, al no estar juntos y reunidos, el enemigo lo ha ido combatiendo y te ha ido llenando tu cabeza, ocupándola en otras cosas. ¿En dónde estás en este camino? En este camino que Cristo está transcurriendo contigo. ¿En dónde estás? ¿Estás muy lejos? ¿Estás a mitad de camino? ¿Estás tirado? ¿No tenés fuerza? ¿Crees que es imposible? Para Dios no hay nada imposible. Y en estos tiempos distintos en el cual sus hijos, nosotros, ustedes, sus hijos de Dios, tenemos que estar más fuertes que nunca para poder transmitir ese mensaje de esperanza que nos dio Jesucristo ahí en la cruz, que iba a ser crucificado, pero que también iba a resucitar. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Y te digo a vos que a lo mejor tu familia no es cristiana. Te digo a vos que a lo mejor estás trabajando y empezaste a trabajar el lunes. Empezás a trabajar el lunes, levántate, caminá a la par de Jesucristo. Pedirle fuerza, pedirle que el Señor te llene de ánimo para poder contagiar a los que están alrededor tuyo con esa paz, con ese amor que solamente Cristo nos puede dar. No me voy a cansar nunca de decirte que llenes tu casa de alabanzas por medio de música cristiana, de radio cristiana, de videos. Llená tu celu, tu memoria con alabanzas que puedas estar escuchando. No me voy a cansar de decir que llenes tu hogar de oración, que ores por los tuyos,
que ores por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus abuelos, por tus padres, por aquellas personas queridas que en este tiempo están más pendientes o más propensos a esta pandemia. Que tus oraciones sean de fe, que tus oraciones tengan la esperanza que tenía esa madre sabiendo de que Jesús la podría resucitar a su hija. Que tu oración esté llena de esa certeza que es la que tenía Jesús diciendo, yo voy a pasar por todo esto, pero sé que voy a resucitar, porque sé quién soy. Yo quiero que esta mañana tú sepas quién eres. Yo quiero que Jesucristo resucitó y Él vive y vive para siempre. Y este es el tiempo en el cual necesitamos proclamar eso. Cristo vive y vive para siempre. Y si bien va a pasar mucho tiempo todavía en que podamos reunirlo allá en el templo de Peredo 142, es el tiempo en el cual tenemos que levantar nuestros brazos con fuerza hacia el cielo, pidiéndole al Señor que nos dé fuerza, que lo fortalezca, que Él cuide de tu familia, que Él cuide de la iglesia, que Él cuide de aquellos que van a trabajar, de que cuide de los médicos, de los científicos, de aquella gente que necesita esa palabra, que estemos cubriendo en oración. Realmente hagamos que este domingo de resurrección, la mayor resurrección, sea la que nos dé la esperanza. ¿Saben qué? Jesucristo mostró su amor por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos viendo, de los que están viendo hoy, por mí, yendo a la cruz. Él demostró su amor. Dios entregó su único hijo para morir por mí, para morir por vos. Pero también demostró su poder resucitando. Y eso es lo que festejamos hoy. Cristo vive y resucitó. Y a su nombre gloria, gloria, gloria. Y a pesar de los problemas, creemos y tenemos la certeza de que Cristo está con nosotros, de que Dios está con nosotros. Y si Él contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso en esta mañana yo te quiero animar a que levantes tus manos, a que levantes tu espíritu, a que le pidas con fe, Señor, dame fuerzas. Que le entregues todo lo que sientes hoy. Hoy te sientes vacío, te sientes triste, te sientes solo. El Señor está con vos. Él no se esconde de nadie. Él está a la puerta y llama. Solo basta que abras las puertas y lo dejes entrar en tu vida. Él te va a levantar si estás caído. Él te va a tomar en sus brazos si es necesario. Pero nunca te va a dejar solo. Nunca te va a abandonar. Nunca te va a dar la espalda. Él está contigo. Por eso resucitó. Si no, no tendría sentido nada de lo que estamos haciendo. Si no creyéramos en que Cristo vive, no tendríamos que hacer nada. Tendríamos que estar en nuestra casa atemorizándonos por todas las noticias que nos están dando. Pero tenemos una esperanza que se llama Cristo. Cristo es el que en esta mañana te invito a que oremos. Y para terminar este momento, yo quiero que ahí donde estés corras el mate, el café, en donde estés. Cierra tus ojos. Como iglesia lo vamos a unir. Por medio de este sistema lo vamos a unir y vamos a pedirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores que bendiga cada uno de nuestros hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy porque realmente tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor Jesús, diste tu vida por nosotros, Señor Jesús. Gracias te doy porque tú, Señor Jesús, no me diste, Señor, consecuencias, Señor, y te aguantaste todo por mí, Señor, por mis hermanos, Señor Jesús. Gracias te doy porque tu sangre, Señor Jesús, nos limpia de todo pecado, Señor Jesús. Lo creemos y proclamamos, Señor Jesús, que tú eres un Dios vivo y verdadero, Señor Jesús. Por eso en esta mañana, Señor Jesús, te pido que tú estés en cada uno de los hogares que estamos compartiendo esta reflexión, Señor Jesús. Que tú bendigas, Señor, al papá, Señor, al abuelo, Señor, a los hijos, al esposo, a la esposa, Señor. Que tú cuides, Señor Jesús, de nuestros hogares, que cuides de tus hijos, Señor Jesús. Que cuide de aquellas personas que aún no te conocen, Señor, y también los que te conocen y se han enfriado y se han apartado y se han quedado en el camino, Señor Jesús. Ten misericordia de ellos, Señor Jesús.
Señor, que nuestros celulares, Señor, se presten para llevar mensajes de esperanza, de aliento, Señor Jesús. Que nuestros audios lleven la voz, Señor Jesús, de aquellos que realmente tenemos que ser luz en estas tinieblas, Señor Jesús. Que tenemos que ser luz en estos tiempos difíciles, Señor Jesús. Una palabra de aliento, Señor Jesús. Necesitamos, Señor. Necesitamos que nuestra fe crezca, Señor Jesús. Necesitamos que realmente tú, Señor Jesús, que nunca nos has abandonado, Señor Jesús, en este tiempo, Señor Jesús, refuerce, Señor, nuestra fe, Señor, nuestra esperanza en ti, Señor Jesús. Levanta al caído, Señor Jesús. Levanta al que tiene el espíritu, Señor, triste, Señor Jesús. Aquel que el temor, Señor, que Señor, lo ha invadido, Señor Jesús, en el nombre de Cristo, Señor Jesús. Proclamamos, Señor, que tú vas a levantar y restaurar, Señor, la vida, Señor, de aquellas personas, Señor Jesús, que en esta mañana están haciendo esta oración, Señor Jesús. Tú vas a abrir, Señor, las ventanas del cielo y vas a bendecir a tu pueblo, Señor Jesús. Tú vas a bendecir para que tu pueblo pueda bendecir a aquellas personas que no te conocen, Señor. En estos tiempos difíciles, Señor, vas a bendecir, Señor, y vas a crear nuevas ideas, Señor, para llegar a aquellas personas que no te conocen, Señor Jesús. Lo creemos, Señor Jesús. Oramos por los que están enfermos, Señor Jesús. Oramos para que tus manos, Señor Jesús, de sanidad lo toque, Señor Jesús. Oramos por aquellos médicos, Señor Jesús, que están, por los enfermeros, Señor Jesús, por aquellos que están dando su vida, Señor, exponiendo su vida, Señor Jesús, Señor, para ayudar al prójimo, Señor, que tú lo estés cuidando y protegiendo. Oramos por nuestro país, Señor Jesús. Oramos porque realmente, Señor Jesús, de a poco, Señor Jesús, gente, Señor, que nunca creíamos que iban a nombrarte, Señor Jesús, han reconocido que Dios, Señor Jesús, nos ha bendecido, que Dios nos ha ayudado, que hay que esperar en ti, que hay que orar y confiar en Dios, Señor Jesús. Personas que nunca antes, si no fuera por esta pandemia, Señor, podrían haber dicho esto. Hemos escuchado, Señor Jesús. Ten misericordia, Señor, de este mundo, Señor Jesús. Ten misericordia por todas aquellas personas que no te conocen, Señor Jesús. Por aquellas personas que están sufriendo, Señor Jesús. Que realmente podamos ser un canal abierto para dar esa paz, Señor Jesús, esa tranquilidad que solamente tú le das a tus hijos, Señor. Y gracias, Señor Jesús. Gracias nuevamente porque resucitaste, Señor Jesús. Gracias porque podemos decir que en ti, Señor Jesús, espera, Señor. Confía mi corazón, confía mi alma, Señor Jesús. En ti, Señor, descansa, Señor Jesús. En ti descansamos, Señor. Cerramos los ojos y los levantamos por ti, Señor Jesús. Porque tú eres grande y misericordioso, Señor Jesús. Porque tú eres fuerte, Señor. Porque tú levantas escudo alrededor de cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Y lo vas a seguir haciendo, Señor, porque sabemos en tu poder y confiamos, Señor Jesús, que tú vas a estar, Señor Jesús, con tu pueblo, Señor Jesús. Gracias por este hermoso día, gracias por este hermoso domingo, Señor Jesús. Que tu bendición esté en cada uno de los hogares que hoy están viendo este video, Señor Jesús. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Muy bien. No ha sido fácil, pero espero que el Espíritu Santo ha podido compartir en esta mañana lo que yo quería compartir. Así que un abrazo grande, fuerte, lo extrañamos un montón y que Dios los bendiga y hasta muy pronto si Dios quiere. Señor, conoces mi corazón, aun cuando
que tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. El velo rasgó, el camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó, el camino abrió. Todo consumado es. Sé que me amas, sé que me amas.